pregunta número 16 nos habla de un proceso muy interesante, aunque bastante desconocido por parte de las personas del común, de los mismos estudiantes. El desconocimiento de este proceso radica en que cuando nosotros vemos la biología, las plantas, las frutas, no tenemos muchos conocimientos de química. Entonces, prácticamente no entendemos qué es lo que ocurre por dentro, molecularmente, en los organismos, en los vegetales. Dice la pregunta, ¿el sabor dulce del maíz recién recogido se debe al alto contenido de azúcar en los granos? La acción enzimática convierte alrededor del 50% de azúcar en almidón en menos de un día de recogerse. O sea que el maíz recién recogido es muy dulce. Incluso cuando se está formando el maíz, que nosotros llamamos mazorca, el chocolo, la mazorca, tiene un sabor dulce. La razón es que mediante la fotosíntesis, la planta del maíz lo que está produciendo es azúcar, glucosa. La glucosa es un monosacárido. Si nosotros representamos la glucosa así, ¿sí? Esto que fuera la glucosa, esto es un azúcar, su sabor es dulce, se produce por la fotosíntesis. La mazorca tiene altos contenidos de azúcares, monosacáridos, pero a partir de algunas enzimas que tienen las plantas, estos azúcares, la glucosa, se van uniendo una tras otra para producir otras moléculas. Si yo uno dos moléculas de glucosa, tengo un azúcar llamada maltosa. La maltosa es un disacárido. La maltosa se produce por 2 unidades de glucosa. Pero si no solo se unen 2 unidades, sino cientos o miles de ellas, etcétera, miles de unidades de glucosa, ya la molécula es un polisacárido. Ese polisacárido formado de muchas unidades de glucosa es lo que se llama almidón. Esto ocurre por la acción de algunas enzimas. Entonces, con esta explicación vamos a comprender qué es lo que le ocurre al maíz. La mazorca es muy dulce porque está en la fase donde se formó mucho azúcar, mucha glucosa. Pero posteriormente las enzimas empiezan a convertir la glucosa en almidón. El almidón ya no tiene sabor dulce, a pesar de que está hecho de azúcares, de glucosa, pero su sabor no es dulce. La arepa que hacemos con maíz no nos sabe a dulce. La arepa que hacemos con mazorca nos sabe a dulce. La etapa en que se tomó el maíz es diferente. La mazorca dulce porque tiene mucha glucosa, la arepa de maíz tiene mucho almidón, no tiene por qué ser dulce. Hay un truco, nos lo menciona el contexto, llamémoslo así, un truco, que se hace al maíz dulce para que no se convierta en almidón, o sea, para que siga siendo dulce. Ese truco, ese proceso consiste en hervirlo. Después de cogido el maíz se hierve. Al hervir se evita que esto ocurra, que el azúcar se convierta en almidón. Eso nos lo dice el contexto. Y eso lo aclaramos con esta explicación. ¿Cuál de las 4 opciones es la verdadera? Dice, probablemente los granos de maíz hervidos permanecen dulces porque al hervirlos, dice la A, se destruyen las moléculas de azúcar de modo que no se pueden convertir en almidón. Es mentira, no se destruyen, o si no, no permanecerían dulces. B, mata un hongo en el maíz que es necesario para convertir el azúcar en almidón. Es probable que los hongos produzcan algunas de las enzimas que esto lo hacen, pero en el caso del maíz son unas enzimas propias del maíz las que hacen esa transformación. Entonces, aunque la B suena atractiva, consideremos las otras respuestas. C, activa la enzima que convierte los aminoácidos en azúcar. Ahí se la embarraron. ¿Aminoácidos de dónde? Los aminoácidos no se convierten en azúcar. El azúcar la produce la fotosíntesis y el azúcar se convierte posteriormente en almidón. Y la opción D dice, desactiva la enzima responsable de convertir el azúcar en almidón. Esa es. Hay una enzima, la acción enzimática lo dice el contexto, hay una enzima del maíz que convierte el azúcar en almidón, quitándole el sabor dulce, convirtiéndolo en almidón que no es dulce. Eso ocurre normalmente en un proceso normal cuando se corta el maíz. Pero al hervirlo, el agua caliente desactiva esta enzima
y por lo tanto la enzima no puede actuar y los azúcares seguirán siendo azúcar y el maíz seguirá siendo dulce. La opción correcta, la única verdadera, es la D. Esa es la respuesta.